Buenas tardes, damos inicio al segundo módulo de cuestiones prácticas del derecho sucesorio. Y bueno, lo dejamos con el doctor. Gracias. Buenas tardes y le doy la bienvenida a los presentes y a los que están siguiéndonos a través de la red. Estamos para empezar la segunda etapa, lo que denominamos segunda etapa de este pequeño tallercito sobre sucesorios. Habíamos quedado la semana pasada, habíamos llegado supuestamente a la declaratoria de herederos, más o menos con las, digamos, eventualidades más importantes. Hago una aclaración acá en la salvedad antes de continuar. Después de que terminemos, que pase el encuentro de la semana que viene, vamos a preparar una especie de resumen de lo que hemos hablado en los 3 encuentros. Yo se lo voy a hacer llegar a los chicos y ellos después lo van a distribuir. O sea, además de la charla grabada, voy a preparar de cada encuentro unas 5 o 6 hojas con lo más importante que hemos dado, que hemos charlado, cosa de que ustedes puedan refrescar la memoria. Bueno, continuando, decíamos, la segunda etapa es lo que más o menos denominamos dividido el sucesorio en etapas. Viene a ser el inventario y avalúo, también se llamaba manifestación de inventario y avalúo, planilla de inventario y avalúo, lo van a encontrar con distintas denominaciones según los textos. Esto está regulado tanto en el Código Civil y Comercial como en el Código Procesal. En el Civil y Comercial, en el artículo 2341 al 2344, son poquitos artículos, y el Código Procesal tiene también pocos artículos porque son el 744, el 745, y hay algunos más accesorios, pero en definitiva de lo que se trata del inventario es la declaración de o la enunciación de cómo se compone el patrimonio del causante. Esta etapa es una etapa que aparentemente sería sencilla en cuanto a que no sería conflictiva, no suponemos no debería ser conflictiva, pero eso depende, como ya lo hemos dicho, de las particularidades de cada sucesorio, de cada trámite. Suele ocurrir de que aparezcan divergencias entre los herederos en cuanto a la inclusión de bienes que pueden discutirse sean o no, correspondan o no al causante. Y el otro problema es darle el avalúo, hay que darle valor a esos bienes en el momento de hacer digamos, el inventario, la manifestación. Y acá es donde que se presenta digamos, un conflicto que vamos a hablar más adelante en cuanto a el monto, por cuanto esto de avalúo puede obedecer a dos, digamos, alternativas, dos posibilidades. Una es la de otorgarle el valor fiscal en el caso de que los bienes estén valuados fiscalmente por ATER, o bien establecer el valor real. En el caso del valor real, vamos a tener que respaldar la manifestación del valor con una tasación de un profesional, es decir, de un martillero. En algunos casos también se puede recurrir a la tasación de mercado, en aquellos casos en que el bien está, digamos, cotizado en el mercado. Por ejemplo, uno de los valores.
Lo mismo podría ocurrir con, supongamos, cereales. En el caso de títulos, valores, como pueden ser las acciones, ahí tenemos que, si cotizan en bolsa, por supuesto, recurrir a eso, o establecer una tasación en base al valor de la empresa. De todos modos, empezando por la conflictividad en cuanto a la inclusión de los bienes, yo estimo como una medida prudente, que no era muy común en tiempos pasados, pero que teniendo en cuenta la conflictividad que hoy presentan a veces los sucesorios, es bueno tenerlo presente. Se puede hacer un inventario provisorio antes inclusive de haber llegado a la etapa o de haber superado la etapa de la declaratoria, en el comienzo inclusive del sucesorio, cuando tenemos bienes que puedan desaparecer o desmerecerse o desconocerse en el transcurso del tiempo. Supongamos, como dije antes, uno de los casos más comunes en nuestro medio es el de la hacienda, los animales, pero hay otras cosas que también se pueden dar lugar a conflictos, como sería un fondo de comercio. Si tenemos un fondo de comercio, no vamos a decir ya una ferretería donde contar y hacer un inventario de tornillo por tornillo se torna gravoso. Es importante o interesante asegurar desde un principio el valor de ese fondo de comercio y de la mercadería. Ni hablar si tenemos una de venta de automotores. Entonces, en todos esos casos, es importante a la fecha de, digamos, deceso del causante, acordar con los herederos, si es posible, la realización de un inventario. Ese inventario provisorio puede hacerse extrajudicialmente con un escribano o puede hacerse judicialmente solicitándolo al juez del sucesorio como una medida precautoria. En cualquiera de los dos casos debemos tener la precaución, que no es poca, de notificar a los herederos o a los supuestos futuros herederos para que no haya después planteos de nulidades. Si recurrimos al escribano, tendríamos que hacer una notificación fehaciente, sea por carta de documento, sea por acta notarial. Si recurrimos a un inventario provisorio judicial, tendremos que hacerlo con una notificación al domicilio. En segundo lugar, yo hablé de la conflictividad de los aspectos económicos. Esto tiene dos aristas, digamos. La primera, la evaluación de los bienes nos va a dar el valor que vamos a pagar de tasas e impuestos. Es decir, los aportes a la caja forense que tendrá que hacer el abogado, el pago de la tasa de justicia que deberá realizarse, se va a determinar en base a ese valor. Entonces, esto es un elemento a tener en cuenta. Yo sé que muchos se habrán estado esperando una referencia a los honorarios, porque es en esta etapa donde se hace la estimación de honorarios. Y está bien. Esto debería tenerse en cuenta, como hablamos para este anterior, de que debe hacerse como una cuestión preliminar, debe acordarse como una cuestión preliminar. Lo de los honorarios puede separarse de el valor, decía, puede declararse en forma distinta, al menos en la jurisdicción Colón. La jurisdicción Colón acepta que se manifieste un valor
a los efectos impositivos y otro valor a los efectos de la regulación de los honorarios. Esto, como dije antes, es algo importante de acordarlo con el cliente por una cuestión de lealtad y buena fe. La oportunidad para evaluar, para hacer la reserva de cuándo se va a estimar y cómo se va a estimar este valor es hasta la presentación del inventario. Es decir, podemos hacer la reserva inclusive directamente en el mismo escrito donde estamos haciendo la manifestación, en un apartado especial. Es decir, que no hay que hacerlo al principio, tampoco hay ninguna prohibición para hacerlo desde el inicio del sucesorio, pero la oportunidad generalmente se da cuando se presenta. Acá se aplica el artículo 39 de la Ley de Aranceles, que es la que nos dice que la etapa, digamos, precluye cuando se aprueba el inventario. Sería como la sentencia a la que hace referencia el artículo 39. Esto es una opinión unánime de toda la jurisprudencia de la provincia y de la doctrina. Ahora vamos a pasar, sin perjuicio de volver a hablar sobre los honorarios, a cómo hacer el escrito de inventario. En primer lugar, como dije al principio, es la manifestación, la declaración de los bienes que poseía el causante, que pueden ser, ya vimos, bienes físicos o derechos. En principio, los juzgados de la jurisdicción Colón requieren que se haga en forma, digamos, total. Hay otras jurisdicciones y antes, hasta hace no tanto tiempo, se admitía hacer lo que se llama una manifestación parcial. Eso permitía, tenía la ventaja de que los herederos no tenían que obrar, que pagar la tasa de justicia. Si tenían un haber hereditario más o menos cuantioso, pero no tenían liquidez en cuanto al pago, a la disposición de dinero, pudieron ir, como quien dice, ajustando la declaración a sus posibilidades económicas o a las necesidades del trámite. En la actualidad, en Colón al menos, se ha establecido el criterio de que, como regla general y principio, debe manifestarse todo en un solo acto, todos los bienes. Excepcionalmente, se va a admitir la manifestación parcial o lo que podríamos llamar una ampliación del inventario, siempre y cuando se den fundamentos, se justifique que existe una causa que amerite dividirlo. El principio, el fundamento de los jueces para establecerlo de esta manera tiene una cierta lógica en cuanto a que, tomando que el inventario, que el sucesorio es un trámite universal, es la liquidación de un patrimonio. Hablábamos en el primer encuentro de una analogía con la quiebra, por ejemplo, con el divorcio, liquidación de los bienes conyugales. El inventario del sucesorio tiene más o menos la misma analogía y por lo tanto dicen debería practicarse en un solo acto. Como dije antes, en nuestro caso en Colón, solo y fundadamente aceptan la ampliación. No puedo realmente dar opinión sobre las otras jurisdicciones porque, como vimos, hay criterios disímiles. De todos modos, no debería, como quien dice, rechazarse la ampliación de un inventario. Entiendo yo que ninguna cámara, ninguna sala lo convalidaría si quien lo lleva a cabo justifica, supongamos, la aparición de bienes que no estaban en conocimiento de los herederos, supongamos la discusión sobre la titularidad de bienes
que no estaban en posesión del causante en el momento de la muerte. Entonces, todos esos casos podrían ameritar la ampliación del inventario en un escrito posterior. En cuanto a la forma práctica de hacer el escrito de inventario, sin perjuicio de que después, como dije antes, vamos a poner, digamos, al alcance de ustedes algunos pequeños borradores de escritos, el escrito debe volcar detalladamente la descripción del bien. En esa descripción debe detallarse lo que hace a las características del bien, a la naturaleza del bien, incluyendo las particularidades en aquellos casos en que eso permita una mejor identificación del mismo. Recordemos de que estamos hablando de una manifestación que le hacemos al juez, que sería como una individualización. Eso no tiene demasiados problemas cuando hablamos de bienes registrables. Háblese de vehículos, háblese de embarcaciones, aeronaves, inmuebles, pero cuando no tenemos, o además de eso tenemos bienes que no son registrables, y acá podemos hablar de una colección de monedas, podemos hablar de un cuadro valioso, podremos hablar de metálico. En esos casos, entonces, es bueno hacer una descripción detalladamente posible. Dentro de lo que es la descripción, en el caso de los inmuebles, deberemos detallarlo en base a lo que tenemos del título. Si tenemos a mano y a disposición el título de propiedad, conveniente transcribir todo lo que hace referencia a la descripción desde el comienzo, número de plano, número de mensura, límites y linderos, superficie por supuesto, para llegar al final donde figura la inscripción. Antes de la inscripción vamos a leer en el título lo que en todos los títulos debe figurar, va a figurar también en la hijuela que ustedes le entreguen a su cliente, justamente cuando ustedes pongan de dónde o cómo accedió el causante a ese bien. Es lo que denominamos en la práctica forense el corresponde o correspondió, en lo que tenemos que hacer referencia a si ese bien lo compró, si lo compró digamos en el 100% o en condominio, si lo compró estando casado o no, porque de acá vamos a determinar justamente, por ejemplo, el carácter de ganancial o no del bien. Además de saber si ese bien es, digamos, de titularidad absoluta del causante y si tiene o no restricciones, porque a veces podemos encontrar un título donde una parte del inmueble esté sometida a una servidumbre, sea una servidumbre de paso, sea una servidumbre de electroducto, que son bastante comunes en el ámbito rural. Entonces, todo eso debería constar en el inventario, en un apartado. Es decir, hacer una descripción lo más detalladamente posible. En el caso de automotores, de acuerdo a lo que figuran en el título, es decir, el número de dominio, número de motor, número de serie, de chasis. En el caso de las embarcaciones, vamos a tener, por un lado, el casco, que es la matrícula con el nombre, y por otro lado, el motor, en las embarcaciones con motor fuera de borda, donde deberemos hacer la misma descripción. Yo estoy hablando de los títulos de propiedad de los cuales vamos a sacar los datos y después vamos a acompañar con el escrito de inventario. Puede ocurrir, de hecho suele ocurrir, especialmente en las sucesiones conflictivas, que los títulos de propiedad no estén, no aparezcan o no se supone que no existen, algún heredero los escondió, los retuvo o el causante lo perdió. Ese no es un obstáculo para hacer la manifestación de bienes. No se preocupen, no se aflijan,
Porque con los datos registrales, o sea, número de dominio en el caso del automotor, número de matrícula en el caso de los inmuebles, matrícula que en el caso de los inmuebles se puede sacar de el volante de pago de impuestos de ATER. Con ese dato ustedes pueden solicitar un informe de dominio al registro pertinente. El registro pertinente les va a dar un informe con todos los datos. Por supuesto, en forma, digamos, resumida, como una reseña, pero eso va a ser suficiente para hacer la descripción, para la manifestación. Y es eso lo que acompañarán en lugar del título. En este caso, cuando se presente una situación de esta, cuando ustedes tengan, por así decirlo, el problema de la falta de título, puedan aprovechar inclusive en el mismo escrito de inventario, en un apartado final, para hacer saber al juez sobre la imposibilidad de hallar el título y solicitarle en ese mismo acto que ordene la expedición de un segundo testimonio. Entonces, el juez les va a ordenar con el proveído siguiente un oficio al registro pertinente para que el registro expida el segundo testimonio. Ese es otro capítulo que van a tener que transitar, pero que no les impide llevar a cabo el inventario. De todos modos, digo, háganlo en el mismo escrito para ganar tiempo, porque no va a poder ser la adjudicación del bien, sino, ahí sí, si no presentan el título. Otro documento que suele acompañarse con el inventario, pero que no es indispensable, es la mensura o ficha de mensura. Muchas veces podemos tener, obviamente si no tenemos el título no vamos a tener la mensura, o podemos pensar que es necesaria la mensura. La mensura no es necesaria, o la actualización de la mensura, hasta la adjudicación. Por lo tanto, mientras el cliente de ustedes consigue el dinero para hacerla, la hace el agrimensor, trámite que tengo entendido está demorando por ahora alrededor de 6 meses, ténganlo en cuenta, a los fines de ir pidiéndola, entre comillas, lo más temprano posible en el trámite, y tampoco es barata. Entonces, prevean eso como para que el cliente vaya gestionándola. En la etapa del inventario no la van a necesitar, como dije antes. La van a necesitar sí al momento de hacer la adjudicación, pero de esto vamos a hablar cuando llegue justamente a esa etapa. Otra particularidad es el que si tenemos dentro del haber hereditario algún bien, como puede ser inmueble, del que se carezca de título, eso tampoco es obstáculo para incluirlo dentro del sucesorio como patrimonio del causante. Pueden manifestarse los derechos posesorios. En este caso sí va a ser necesario, o por lo menos aconsejable, sí tener una mensura y acompañar toda la documentación. Por ejemplo, si existen pago de impuestos o tasas que justifiquen la posesión virtual, al menos, del causante. Pero estos derechos posesorios pueden manifestarse tranquilamente en el sucesorio, van a servir después para que él o los herederos que resulten adjudicatarios gestionen después el trámite de usucapión o adquisición de dominio. Pero no necesariamente debería excluirse del sucesorio. Cuando se ha presentado el inventario, si se presenta con la firma de apoderado o de uno solo de los herederos, normalmente el juzgado va a disponer la notificación, lo que se suele llamar en la jerga la puesta de manifiesto. ¿Para qué? Para que los demás herederos tomen conocimiento. Si lo hizo el apoderado, para que los herederos tomen conocimiento, y acá voy a hacer un apartado. Parece una redundancia y muchos abogados suelen decir, pero es una estupidez. Si yo tengo poder, ¿para qué tengo que notificar
a mis clientes de el inventario que hice que ellos me autorizaron a hacer. He conocido algunos casos que han dado lugar a conflicto porque el apoderado, como quien dice, y volviendo a lo que dije antes, se tomó la atribución de evaluar los bienes como le gustaba a él, digamos, como le convenía a él, y obviamente se repercutió en los honorarios. Eso trajo después una serie de incidentes, nulidades, e inclusive creo que llegó a un juicio ordinario para poder revocar esa evaluación. Entonces, si notificamos por cédula, aunque sea el domicilio procesal, la puesta de manifiesto, que es algo de lo que los juzgados decidieron tomar como recaudo en algunos casos, como el nuestro, esa puesta de manifiesto, la notificación de esa, digamos, operación de inventario, que la va a recibir el mismo abogado, le pone en responsabilidad del el poner en conocimiento. Sepan ustedes, y esto es una, digamos, una cuestión que deben saber no solo para los sucesorios, sino para la práctica profesional, que la notificación al domicilio procesal implica el conocimiento para el cliente de ustedes. No es que ustedes, letrados, se están enterando de algo que ya tal vez conocían, de un acto procesal que ya saben que ocurrió porque lo vieron en el expediente. Es algo que ustedes están enterándose en nombre de su cliente y que naturalmente dentro de las funciones o las responsabilidades del apoderado deberían hacerle saber. Entonces, si ustedes no le hacen saber a su cliente, hay una cierta, digamos, un cierto incumplimiento de esa responsabilidad en cuanto a que no lo están anoticiando de la evolución del proceso. Por eso decía al principio, si ustedes lo conversaron, si ustedes acordaron cuáles van a ser el avalúo, o acordaron previamente cómo van a ser los honorarios, de eso vamos a hablar después, dije, no hay problema. Pero si ustedes no hicieron nada de esto, si ustedes le pidieron el título, los títulos a su cliente, hicieron la manifestación y le pusieron el valor que a ustedes les interesaba, les convenía o les parecía, y bueno, esa es otra, digamos, harina de otro costal. De acá en más, entonces, una vez que se pone de manifiesto, que es una de las alternativas una vez presentado el inventario, deberá diligenciarse la notificación a los herederos, quienes podrán o no oponerse, quienes podrán o no formular objeciones. Antes de profundizar en cuanto a las objeciones, mejor hablamos de lo que sería la otra alternativa que los juzgados suelen hacer para tribulación y enojo de los abogados, que es observaciones al inventario. Porque por ahí pueden encontrarse con que omitieron algún dato o el dato no coincide con la documental, supongamos la superficie, supongamos la matrícula, supongamos la fecha de inscripción. En ese caso, el juzgado, muy escueta y telegráficamente, como buen cónyuge mal avenido, les va a decir reformule, corrija, o se equivocaron en los límites. En ese caso, deberán presentar un nuevo escrito que yo aconsejo, no estoy seguro de que todos los juzgados lo vean como una buena medida. Para mí es de buena práctica hacerlo íntegramente nuevo, más con la computadora que tenemos ahora. O sea, el sistema informático nos permite corregir el archivo que hicimos mal y presentarlo de nuevo haciendo la aclaración en el título y en el objeto de que vengo a reformular el inventario de acuerdo a lo siguiente y transcribir todo de nuevo. ¿Por qué aconsejo esto? Porque ese mismo archivo que ustedes tienen en la computadora, ese mismo escrito, va a formar parte después
del título de su cliente. Entonces, si ustedes hacen una corrección al escrito anterior, van a tener que incluir en el testimonio el escrito anterior y la corrección. Y no va a ser tan fácil de leer e interpretar. Entonces yo diría, háganlo de nuevo, como quien dice, corrijan el archivo y mándenlo de nuevo. Bueno, estábamos hablando, vuelvo al manifiesto. Si los herederos oponen alguna objeción, puede ser en el avalúo, puede ser en la inclusión de bienes, entonces, normalmente lo que suele hacerse, y recomiendo yo, si no lo hace el juez de oficio, hacerlo solicitando una audiencia para que los herederos expresen sus disidencias, sus puntos de vista, y a partir de ahí se vea cómo solucionarlo. Pueden solucionarlo en la audiencia, o si no, en el caso de inclusión de bienes o exclusión de bienes, porque también puede ser que vino el heredero, el hijo mayor, y dijo que papá poseía 20 hectáreas, pero no tenía título, pero pagaba los impuestos y la sembraba, y de repente el hijo menor diga, no, si las 20 hectáreas las tengo yo, y yo las uso desde hace 15, 20 años porque papá no las quería más. Ahí tenemos un problema. Entonces, inclusión o exclusión de bienes, o lo solucionamos en una audiencia o tendremos que iniciar un incidente. Tendrá que iniciarlo, por supuesto, quien pretende la exclusión o la inclusión. Tramitará como incidente. Pero como dije antes, a los fines prácticos, yo estimo debería hacerse una audiencia, el juez debería llamar a una audiencia con la participación de todos los herederos. Tengan en cuenta que tanto para este tipo de incidencias, y especialmente en el caso de las incidencias por el avalúo de los bienes, háganle saber a los clientes, háblenlo y háblenlo con los otros colegas intervinientes para tratar de avenirse, porque he visto muchos sucesorios donde las incidencias por inclusión de bienes o por avalúo de bienes han llevado en largos años de trámite más la intervención de varios peritos. Ustedes saben que los peritos cobran igual que el abogado. Y si un perito cobra, el abogado por ahí está más complicado para cobrar. Entonces, siempre sería mejor, si es posible, evitar la incidencia y llegar a un acuerdo. Cosa que, por supuesto, no van a poder ustedes forzar al cliente. De todos modos, las incidencias suelen ser inevitables. La mejor forma, lo dije al principio yo cuando empezamos en el encuentro anterior, de evitar todas estas idas y venidas es aclarar las cuestiones con el cliente y con los demás herederos. Si no tenemos la representación de todos los herederos, lo ideal sería poder tener una buena relación con el otro colega interviniente, porque inclusive a veces el otro colega nos va a ayudar a allanar el camino, salvo que sea de aquellos colegas conflictivos que prefieran litigar más que acordar. Vuelvo ahora a la cuestión de los honorarios. En cuanto a los honorarios, dije yo hace un ratito, y lo hablamos también en el encuentro anterior, pueden ser convenidos. En el caso de los sucesorios tenemos un artículo en particular que regula y determina el monto de los honorarios. Artículo de que no siempre se tiene en cuenta, que es el 36, si mal no recuerdo, que establece una reducción en las escalas que permite el artículo 30, que ya de por sí el artículo 30 a veces presenta dificultades para su interpretación. Entonces,
esa escala del artículo 30 no va a ser la regulación, sino que la va a ser en relación a las reducciones del artículo 36, que habla de un 80% e inclusive de un tope en el caso de que se trate de un único bien inmueble afectado al bien de familia. Entonces, no hay ningún obstáculo en principio. A mí me parecía a primera vista un conflicto o una contradicción con el carácter de orden público de la ley de aranceles, el que se pacte los honorarios, e inclusive charlando con colegas de ustedes, es algo que se habla por supuesto en la intimidad y nunca en las redes, se encuentra uno con distintos criterios. Algunos dicen, no, yo uso el avalúo fiscal y lo que regula el juez, a cara de perro. Otros dicen, yo uso el valor real, pero con tal porcentaje. Y otro dice, yo lo pacto directamente, de entrada. Y cuando yo escuchaba eso, me causaba un poco de gracia. Como estuve del otro lado, en la función decía, los abogados reclaman el carácter de orden público de la ley de aranceles para ciertas cosas, y para ciertas cosas parece que no. Y en realidad estoy equivocado. La ley lo permite. El artículo 10 y el artículo 11 de la ley permite el pacto de quotalitis. Lo que no permite, y que nadie confiesa, es reducir los honorarios. O sea, ustedes pueden pactar lo que a ustedes quieran y les parezca. Suele suceder desde hace largo tiempo ya que los clientes llegan al abogado asustados, preocupados y hasta enojados por tener que hacer la sucesión de papá, porque cuánto nos va a salir. Generalmente esto, cuanto más tienen, más les va a salir y más duele para ellos. Entonces es el momento de acordar y establecer valores. Como dije antes, tomar el volante del impuesto inmobiliario, hacer un inventario, digamos, a mano alzada y decir, bueno, ¿cuánto tenés? 100 hectáreas en Crucecita, 40 hectáreas en Raíces Oeste, 18 hectáreas en San Salvador, son 158 hectáreas. Bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuántas vacas? Esto significaría casi, diría yo, poner las cartas sobre la mesa. Es el riesgo de que el cliente se quede o se va, pero si el cliente se queda, va a dar menos problemas. Si el cliente se va es porque no lo merecía a ustedes. Quédense tranquilos, vendrá otro. Pero aclárenlo, porque como dije al principio, el inventario es parte donde aparece la cuestión económica, sea por los gastos, porque tenemos que hablar de la tasa de justicia, que dicho sea de paso, yo tenía por acá anotado, porque soy bastante tengo mi edad, ¿no? La tasa de justicia es el 3 por mil, no el 3%, el 3 por mil del monto del avalúo, y debe pagarse una vez que está aprobado el inventario. Tienen ustedes 10 días hábiles, por supuesto. Y los aportes de caja forense que deberán efectuar dentro de los 10 días y que son el 1%. El 1% del monto que ustedes manifestaron. Es una decisión de ustedes si lo cargan o no al monto de los honorarios, porque teóricamente lo que no se dice tampoco, hay cosas de los que los abogados no quieren estar enterados. Eso es un gasto, es un aporte previsional del abogado. Ustedes lo pueden incluir como gasto, en definitiva, sumarlo. Lo que sí les aconsejaría, traten de no evadirlo. Acá voy a hacer un apartado a favor de la caja forense, porque yo sé que a la caja forense, a la administración tributaria y a la AFIP nadie los quiere.
pero por lo menos en la caja forense, ese es el aporte que ustedes van a tener el día que se jubilen. Obviamente esto es muy difícil de explicarles a quienes recién están empezando en la profesión y que ojalá tengan largos años por delante, 60 años si es posible, pero yo recordaba a lo largo de mis años de abogado algunos colegas que fallecieron jóvenes y otros colegas que se incapacitaron jóvenes. Entonces, acá es donde se ve el aporte. Nunca va a ser suficiente el aporte a caja forense, es decir, me corrijo, nunca va a ser suficiente el haber que nos pague la caja forense una vez jubilados. Pero hagan la comparación con el ANSES, que es la otra caja a la que deberían aportar si no existiera la caja forense. Y el ANSES tiene otro defecto, además de que paga tal vez menos. El defecto del ANSES es que no podemos intervenir en su administración para nada. No podemos corregirla. Podemos rezongar, pero es una queja abstracta. La caja forense tiene caras, que son los colegas que están en el directorio y que son los delegados de cada sección, a quienes normalmente le vamos con quejas, pero también podemos irle con sugerencias. Yo sé que, como dije antes, no es agradable. Bien. Por último, no sé si hay algunas preguntas, si no me las van a pasar después. En cuanto a la oportunidad, hablábamos, la oportunidad es después de la declaratoria, y yo me enfrasqué en la parte de honorarios, porque sé que es la parte más interesante. Obviamente, si yo estuviera en este momento en el, digamos, lugar de ustedes, pensaría exactamente igual, porque tradicionalmente en la jurisdicción Colón se daba la regulación de honorarios en esta etapa. Es decir, se aprobaba el inventario y una vez aprobado, en el auto donde se aprobaba el inventario, se regulaban los honorarios. De un tiempo a esta parte, ese criterio fue variando. Creo que Concepción del Uruguay tiene el mismo criterio que adoptó Colón, que es el de diferir la regulación de honorarios para el cierre, como quien dice, de la sucesión, o sea, la etapa de adjudicación. Eso no es un obstáculo para que ustedes no pidan en el mismo escrito donde hacen la manifestación que se les regulen los honorarios. Entonces, el juzgado va a determinar los honorarios en base a la escala 30, disminuida de acuerdo al artículo 36, dividiendo digamos, el trámite por etapas. Por eso, y de ahí es que a mí me gusta hablar de las etapas del proceso sucesorio, porque ¿qué es lo que hace el juzgado? Determina en cuántas etapas intervino el abogado. Si el abogado inició la sucesión, obtuvo la declaratoria de herederos, después hizo la manifestación, entonces va a regular por 2 etapas. Si el abogado difiere y espera y tiene paciencia para llegar hasta el cierre de la sucesión, se van a aplicar las 3 etapas. Por lo tanto, esto es algo que, digamos, queda a criterio y, por supuesto, a la necesidad de cada uno. De todos modos, eso no quiere decir que cuando ustedes cierren la última etapa de la sucesión, no puedan pedir de nuevo la regulación por esa etapa. Inclusive, va a haber una diferencia, que vamos a hablar después cuando hablemos de la última etapa la semana que viene, porque en la ley de aranceles prevé expresamente una escala especial para lo que se llaman peritos partidores. Entonces dependerá si ustedes hacen una cuenta particionaria o si simplemente piden una adjudicación. Pero de esto vamos a hablar después, porque si no vamos a empezar a hablar del tema de la semana que viene y yo no quiero explayarme demasiado.
quiero antes de que me olvide, una aclaración. Yo decía, si ustedes empezaron la sucesión, obtuvieron la declaratoria de herederos y después hicieron el inventario, pueden pedir la regulación por esas etapas. También se puede dar el supuesto de que ustedes hagan la declaratoria y el cliente se enojó, el cliente se enamoró de la abogada vecina o directamente se pelearon los hermanos y decidieron buscar otro abogado. Entonces ustedes quedarían, entre comillas, colgados con la declaratoria y el inventario lo hace otro. Eso no es un problema. Ustedes pueden pedir la regulación de honorarios y la pueden pedir en base a esa etapa, la declaratoria, y se deberá tomar como base económica, cosa que no todos los juzgados lo interpretan así, pero yo recomiendo aquí recurrir a la sala a ver qué opina. No tengo directamente el criterio unánime y general, ni general de la provincia, de que se tome como base económica el monto total manifestado. E inclusive, si no hacen la manifestación, puede el abogado solicitar que se intime la manifestación. Porque inclusive esa es una facultad hasta de los acreedores del causante. Los acreedores del causante pueden intimar también a los herederos a que denuncien los bienes. Por lo tanto, con más razón, un acreedor que intervino cuyo crédito proviene del trámite sucesorio. Es decir, no se hagan problema si ustedes quedan fuera de la sucesión. Lo mismo viene para el caso del abogado que hizo nada más que el inventario. Va a tener la regulación de esa etapa, pero no de la etapa de la declaratoria. La declaratoria ha sido un acto procesal útil al trámite sucesorio, pero estuvo a cargo de otro letrado. En ese caso no le corresponde al segundo, viceversa. La declaratoria pedida por algún abogado que después es excluido ha sido útil al proceso, entonces aquel abogado merece que se le haya reconocido ese derecho y que sea reconocido con el monto, o en base, mejor dicho, al monto del proceso. ¿Cuál es el monto del proceso? Los bienes que existen dentro del sucesorio. No sé si hay alguna pregunta. Para amenizar así, no... Bien. La primera pregunta dice... Hola, hola. La primera pregunta dice, ¿pueden venderse los bienes inventariados con letra de caja forense? No deberían. No debería. Es decir, la venta de bienes, enajenación de los bienes del sucesorio, que puede hacerse inclusive a partir de la declaratoria, tengan cuidado con esto, implica que el abogado, el escribano interviniente exija que se acredite el pago de la tasa de justicia y los aportes y el pago de los honorarios del escribano. Hay un artículo del Código Procesal que yo no recuerdo exactamente si es el 727 o 727, que le impone al escribano la obligación de presentar una copia de la escritura en el sucesorio y solicitar una constancia o certificación del juzgado de que la presentó para poder inscribir los bienes. Entonces, para inscribir los bienes, el escribano va a necesitar la constancia del juzgado de que informó, digamos de alguna forma, acompañando la escritura, de que se escrituró. Y el juzgado no va a poder, o no expedirá el certificado si no le constan los aportes. Si bien voy a hacer una aclaración,
los juzgados dejaron de hacer el control de aportes, para ser honestos y sinceros. En realidad, en los juzgados no se controla como en sí lo hacía en una época el acompañamiento de la boleta de aporte. Esto es un problema, entiendo yo, para Caja Forense. De todos modos, Caja Forense puede y tiene acceso al expediente. De hecho, se le informa a Caja Forense la iniciación de cada sucesorio con el abogado interviniente y debería poder llevar un control. Volviendo a la pregunta, no debería venderse, no debería darse por finiquitada la intervención del abogado si no están hechos los aportes. Bien. Los inventarios en sucesiones de ambos cónyuges. Un inmueble 50% en condominio cada uno. Entiendo que si bien el artículo 261 del Código Fiscal pide que se evalúe también la parte ganancial, ¿es posible oponerse a la evaluación 100 y 50%? Entiendo sería 75 del primer cónyuge y del segundo el 50, más la parte proporcional del 50 propio del primer fallecido. Este es un problema, creo que la jurisdicción Concordia lo tiene y ahora lo tiene Colón, donde independientemente de que el bien sea en condominio o no, cuando la sucesión es de los dos cónyuges, exigen el pago de la tasa primero por el 100% y después por el 50%. El fundamento es que al morir, al fallecer el primer cónyuge, se produce la división de la sociedad conyugal, la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, de ahí es que se exige que se manifieste el 100% y se pague en base a esa manifestación. Cuando se manifiesta la parte del segundo cónyuge fallecido, se va a manifestar el 50%, que es el que él recibió de la división de aquella división, perdón, o liquidación inicial, y entonces se pagará en base a eso. Ese es el fundamento que da en el juzgado o en los juzgados, la interpretación que hacen del Código Fiscal. Si es posible recurrir a la Cámara, yo diría que más que posible sería necesario, porque en definitiva, y esto es algo de lo que nos olvidamos, porque como estamos hablando de sucesorio, pensamos que no es contencioso, o que es contencioso solo cuando los herederos están peleados. Había un viejo abogado que me decía rezongando en el mostrador: a mí no me gusta litigar con el juzgado. Y tenía razón. A veces no es agradable, no es cómodo y sobre todas las cuestiones no es práctico porque lleva tiempo litigar con el juzgado, que es el que viene a darnos una interpretación que a nuestro juicio está equivocada. Lamentablemente yo tengo que decir que la única forma de solucionar eso es con un fallo de Cámara. O sea, que si es posible, sí, creo que es posible y me parece más, sería útil, necesario, que se recurriera a la sala y que sea la sala la que dirima la interpretación, porque es un problema de interpretación. Yo les acabo de dar la fundamentación, no voy a decir si la comparto o no, porque al principio no la compartía. Escuchando esa fundamentación tiene un poco más de color, pero honesta y sinceramente no estoy convencido. No estoy convencido especialmente cuando el trámite se hace en forma conjunta. Porque si lo estamos haciendo en el mismo trámite, si inicio el sucesorio de fulano y fulana, cosa que es perfectamente posible,
o si lo acumulo en la primera etapa, que sería la declaratoria de herederos, o antes inclusive, que es otro problema que después veríamos, no le veo mucho sentido. Pero bueno, como digo, yo no puedo, no tengo la última palabra sobre esto, no he visto fallos de cámara sobre esto, es una novedad. Me parece que es lo más saludable. Bien. Respecto a la tasa de justicia, lo que dijimos que se generaba después de hacer el inventario, yo creo que acá se malinterpretó. Nosotros pedimos normalmente el quit, los datos del cliente, para hacer la tasa a nombre del cliente. Acá la colega pregunta por qué no autorizan a pagar la tasa al letrado y qué tasa de interés le corre a la tasa de justicia. En cuanto a la primera parte, no hay problema en que el letrado manifieste que se les pida la tasa a nombre de él. O sea, no hay obstáculo. Lo que pasa es que se está colocando en responsable del pago, pero no hay ningún impedimento para hacerlo. En cuanto a los intereses, honestamente no estoy seguro de cuál es la tasa de interés que en este momento está cobrando Ater. Consúltelo con él, pero no es barato. En una época era el 3% diario y hoy no sé. No quiero aventurarme. Conviene pagarla. Bien, la siguiente pregunta dice, el caso de un bien inmueble inventariado y que se encuentra ocupado exclusivamente por uno de los varios herederos, ¿qué medidas se pueden tomar para quitar la exclusividad y que se otorgue a los demás herederos el uso y goce del inmueble compartido? Es una de las cuestiones más comunes de los últimos tiempos. Primero, hay que ver si el inmueble puede ser y conviene que sea compartido, porque si no se llevan bien, aunque haya una casita al frente y otra al fondo, va a ser para problemas. Yo creo de que la primera medida disuasoria podría ser pedir al juez que fije un canon locativo. Primero, que haga una constatación de que está ocupado. ¿Por quién? Segundo, que se fije un canon locativo. Y si no, la otra alternativa es pedir la exclusión o el desalojo, teniendo en cuenta de que no puede un heredero poseer el haber hereditario o un bien de la herencia en exclusividad y con exclusión de los demás herederos sin acuerdo. Cualquiera de los dos tiene que dar lugar a un incidente. Puede ser un incidente para fijar un canon locativo en el cual en el primer escrito se pide la constatación y después que se fije. Puede pedirse antes, si se considera, digamos, posible, antes de hacer el incidente, una audiencia ante el juez para determinar la situación. Y por último, si no, un incidente de exclusión. Respecto al tema de acordar los honorarios, un colega pregunta, ¿cuál sería la manera más conveniente de acordar honorarios a su criterio? Acordarlos a su criterio. Y es difícil porque es un problema de una relación con el cliente. Es uno de los problemas más grandes con los que se van a encontrar al principio de la profesión, porque hace a establecer, digamos, una personalidad frente al cliente. El criterio varía. Yo he escuchado a algunos colegas que han hecho, como quien dice, la analogía con los martilleros y corredores públicos. Entonces dicen, un martillero corredor público tiene estipulado un 6%, ¿por qué nosotros no podemos, o qué me impide cobrar el 6%?
escuchado otros que han dicho, sí, no, pero yo le pido el 3% sobre el valor real, y así sucesivamente. Yo le diría a ese colega y a los que nos están escuchando que una medida tal vez la más prudente sería, primero, sacar el tema en la consulta con el cliente, sacar el tema de los costos, de los gastos. A partir de esa introducción a la cuestión económica, determinar digamos, el monto del haber hereditario. No es lo mismo el que tiene una casita como bien de familia y un Opel modelo 80 que el que tiene 3 Pickup Toyota y 400 hectáreas de campo, ¿se entiende? Entonces, en base a todo eso, podría hasta diferirse el pronunciamiento, pero no mucho más de una segunda entrevista, porque después de todo, si yo voy al arquitecto para decirle que quiero reformar la casa y ampliarla, él va a ir a ver la casa, va a tomar las medidas, me va a preguntar lo que quiero y después me va a decir, te hago un presupuesto. Lo mismo pasa con el pintor, lo mismo pasa con el albañil o el chapista. Entonces no está del todo mal decirle al cliente, bueno, está bien, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Y cuántos hermanos tenés? ¿Y qué dicen tus hermanos? ¿Y tu mamá qué dice? Supongamos que tenemos la suficiente confianza, si no le diremos a usted. Entonces después, obviamente, en cuanto a los gastos, mira, a ver, ¿qué es lo que hay? Ustedes tienen la casa de acá enfrente donde vive tu mamá y pueden encontrarse con que no, la casa que está acá enfrente, papá la puso en nombre de los 4. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que quedó cuando se murió tu papá? La camioneta nada más, porque el campo también lo puso en nombre de los 4 y bueno, ya es otra forma de hablar. De todos modos, decirle, bueno, mira, yo te hago un presupuesto de gasto y honorario, te lo preparo para mañana, pasado, la semana que viene, lo que sea. Porque entonces ahí tranquilamente van a establecer los gastos de tasa de justicia, inclusive hasta los gastos de inscripción en el registro. No se olviden que después van a tener que, al final del sucesorio, llevar las escuelas al registro, que les va a cobrar un arancel que está en la ley impositiva y que tampoco es barato. Suma todo. Entonces, con esa, digamos, ese margen pueden establecer los honorarios. No puedo darle al colega una respuesta unívoca, me encantaría, pero como le expliqué una vez a un arquitecto que se enojaba con los abogados, le digo, la nuestra no es una ciencia exacta, la nuestra es una ciencia social. Bien, otro colega consulta. Si tengo posesión con mensura y pago impuestos, ¿cómo debo inventariarlo? ¿Qué elementos probatorios debo presentar? Lo tiene todo, casi todo. Si la mensura está a nombre del causante, está, listo. Atrás de la mensura deben estar los comprobantes de impuesto inmobiliario. Inclusive no importa si están pagos, si faltan pagar algunos, si es un inmueble urbano, las tasas. Entonces simplemente manifiesta los derechos posesorios sobre un terreno de tal y cual medida y ahí entra con la mensura, el que según plano, bla, 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 acompaña todo eso y ya está. No es mucho, digamos, mucha diferencia en cuanto a lo demás. ¿Qué diferencia hay entre denuncia de bienes e inventario? A los fines de tasa, aportes. En la denuncia de bienes, ¿se notifica a los demás herederos? A ver, técnicamente la denuncia de bienes no está dentro del código ni civil y comercial ni procesal. La denuncia de bienes yo la he visto más bien como una medida precautoria a los fines de que el juez vaya tomando nota
de que hay bienes. Suelen hacerlo algunos herederos que vienen a decirle al juez del sucesorio, mire, señor juez, que papá tenía una colección de relojes de bolsillo antiguo que, no sé, está en la casa o está en la caja de un banco o donde fuere. Eso podría ser una denuncia de bienes. El inventario es la manifestación formal con el avalúo. Entonces, a los fines de tasa, la denuncia de bienes no tiene ningún efecto. Y como digo, no suele verse mucho una denuncia de bienes, salvo, como dije antes, a los fines precautorios, y normalmente se lo hace acompañando el pedido para otra medida, qué sé yo, nómbrese depositario, hágase un inventario formal. Supongamos el caso de los animales. Es uno de los que en el ámbito, digamos, rural, como son con nuestra zona, suele dar mucho trabajo porque desde que muere el causante hasta que el juez abre la sucesión, ni hablemos hasta que se llega al inventario, bueno, se mueren los animales, se escapan, no nace ninguno. Entonces, eso se podría llamar o dar lugar a una denuncia de bienes, pero ya digo, es una medida provisoria. Bien, volviendo al tema de la posesión. Si no tengo la mensura y solo tengo el pago de los impuestos, ¿puedo inventariar con eso solo? Yo aconsejaría hacer la mensura. Lo que no me queda claro ahí es si los impuestos están a nombre del causante o de un tercero. Si no están a nombre del causante, aconsejaría hacer la mensura porque de todos modos lo va a necesitar y esa mensura es lo que ayuda a hacer la descripción del bien. O sea, no va a poder hacer la descripción si no tiene la mensura. Entonces, aconsejaría hacerla previamente. Bien, otra colega consulta. Quisiera consultar si el dinero recibido en concepto de seguro de vida debe ser inventariado. No. El seguro de vida no conforma, no es parte del haber hereditario, no es del patrimonio del causante. Ingresa directamente al beneficiario o a los beneficiarios, sin caso de que no haya uno designado, porque es algo que se devengó a partir de la muerte del causante. Entonces, lo que se presta muchas veces a confusión es que cuando no hay un beneficiario, la empresa aseguradora suele exigir la apertura del sucesorio con los datos y depositarlo en el sucesorio, pero no es computable ni a los fines tributarios ni a los fines de determinación de honorarios, sin perjuicio de que si hizo alguna gestión el abogado la cobre por separado, pero no es, ya digo, el haber hereditario. Cuidado, acá tenemos otra cosa por separado que es, recuerdo que son las diferencias de jubilaciones o pensiones que muchos jubilados tienen iniciados esos juicios sin cobrar. Acá entonces sí entran en el haber hereditario. O sea, es bastante común, por desgracia, en estos tiempos, y causa mucha tristeza ver, que los herederos denuncian que el causante tenía un juicio iniciado, inclusive a veces liquidado, pero obviamente no pagado. Entonces, lo que se debe hacer en este caso es pedirle al juez que oficia al ANSES para que informe sobre la liquidación y la deposite. Esto no es un trámite fácil. El ANSES suele ser bastante inmutable, pero no es, digamos, no está blindado. Por lo tanto, si a la segunda reiteración o al segundo oficio no responde, que es lo que suele suceder, se puede recurrir a dos cosas. Hay abogados que piden la fijación de astraintes, o sea, de una multa por incumplimiento, cosa que es bastante apetitosa,
porque va a devengar un gasto para el ANSES que vamos a poder percibir, o bien directamente la vista al fiscal por desobediencia a la orden de un juez. Porque en definitiva, un juez ordena al ANSES, hay que verlo en estos términos, que el ANSES informe cuál es el monto que le correspondía a esa persona y que la deposite. Entonces, tienen cualquiera de esas dos vías. Pero acuérdense, volviendo a justamente la ampliación del inventario, pueden ustedes hacer el inventario y pueden ustedes en ese mismo escrito, en un apartado final, decir, el causante tenía iniciado tal juicio o tal trámite administrativo con todos los datos por reajuste de haberes que a la fecha del fallecimiento no percibió. Señor juez, oficia al ANSES a la UDAI que corresponda y bueno, ahí es un trámite más a pelear dentro del sucesorio para incorporar, eso sí, a la masa patrimonial. Bien, y última pregunta. Cuando en la sucesión existe un bien en condominio con 3 hermanos, fallecen todos y el único heredero de uno de esos 3 hermanos, a quien le corresponde un tercio, ¿se debe pedir la adjudicación de la porción ideal? ¿Cómo se procede a partir el inmueble si el resto de los herederos no han abierto la sucesión de sus padres? A ver si interpreto bien la pregunta o el supuesto. Si tenemos un inmueble en condominio entre 3 personas, por lo que yo interpreto, de los 3 condóminos fallecieron 2 y uno quedó, digamos, con vida. El condomino con vida no tiene que hacer nada. Lo que deben hacer... Fallecieron los 3 condóminos y solamente uno de los herederos de uno de esos condóminos inició el sucesorio. Quieren saber entonces cómo pedir la adjudicación de la porción ideal que tenía ese condómino si los restantes no inician el sucesorio. No necesita el sucesorio de los otros 2. Este heredero va a pedir la adjudicación de esa porción indivisa que le correspondía a su causante. No tiene, digamos, relación ni tiene que esperar que los demás inicien el sucesorio. Será otro problema, pero ya no es un problema sucesorio, si quieren dividirla a la propiedad. Si quieren dividir el condominio, ya será otro trámite y otra historia. Pero para el sucesorio de ese condominio no tiene ninguna relación. Bueno, yo vamos a escuchar una de las iniciales. O sea, se trata de la acumulación de 2 sucesorios, un testamentario y un sucesorio intestato. Una vez que está la declaratoria, se puede pedir la acumulación antes del inventario, que sería lo aconsejable. Entonces, se manifiesta en cualquiera de los 2, o en el que se tiene intervención, por mejor expresarnos, se manifiesta la existencia del otro sucesorio y se pide la acumulación. Y una vez acumulados, se manifiestan los bienes. En cuanto a la manifestación, yo manifestaría directamente al 100%. Lo que haría es la aclaración. O sea, corresponde hacer la manifestación por el 100%. Hablábamos del correspondió al final. Bueno, que correspondió al causante tal por tal cosa y correspondió al causante tal por tal otro. Bueno,
Espero no haberlos aburrido demasiado y haber sido de alguna utilidad, y nos vemos el martes que viene. Bueno, damos por finalizado y bueno, avisamos a los asistentes virtuales que el link para la próxima clase se va a transmitir la mañana misma de la charla, el martes que viene a la mañana, y bueno, y se va a remitir toda la información en el transcurso de la semana que viene, y los certificados una vez que terminen los 3 módulos.